أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos, y nos acercamos a las noches del decreto, a las noches del Qadr, que estamos esperándolas todo el año esperando la oportunidad que Dios nos da para pedir nuestros deseos más profundos, para pedir el perdón. La noche en la que, inshallah, se van a decretar todos nuestros asuntos para el próximo año, hasta el próximo Ramadán. Una noche en la que tenemos que estar atentos, una noche en la que tenemos que estar despiertos, una noche en la que tenemos que permanecer en vigilia y pensar muy bien también lo que vamos a pedir. Siempre, como decimos, las oportunidades hay que aprovecharlas bien, hay que saber qué es lo que realmente se va a pedir. Entonces, para entrar un poquito en clima de Laylatul Qadr y aprovechar bien estas noches, a partir de mañana les cuento que hoy vamos a dedicar de este encuentro a Laylatul Qadr, a la noche del decreto, hablar y comentarles de qué se trata esta noche del decreto. Hay mucha gente que no sabe, mucha gente que nos mira y quizás son nuevos en el Islam o también son no musulmanes, y les contamos que la noche del decreto es la noche en la que se reveló el Sagrado Corán. Es una noche muy especial, es una noche en la que, según el Sagrado Corán, los ángeles descienden con permiso de Dios para todo asunto, es decir, para tomar nota de cada asunto, tomar nota de cada pedido de aquellos que están en vigilia, de aquellos que están atentos a esta noche, para que Dios así decrete esos asuntos para el próximo año hasta el próximo Ramadán. Laylatul Qadr, queridos hermanos, la noche del decreto, es el año nuevo espiritual del creyente. Así como tenemos el primero de Muharram, en donde empieza el año Hijri, el año de la Égira, o el año lunar, el año en el calendario islámico, así como tenemos el primero de enero, así como tenemos otras fechas en el mundo que determinan el comienzo de un año nuevo según las distintas culturas, según los cálculos que se hacen en el mundo. Tenemos un año nuevo que es el año nuevo espiritual. Este año nuevo espiritual es la noche del Qadr, la noche del decreto. ¿Por qué? Porque el creyente viene con todos sus actos, viene, como podemos decir, a limpiar su alma, a presentarle sus actos a Dios, a pedir perdón por sus actos, y va a salir de esa noche, va a salir de esa súplica, va a salir limpio, inshallah, va a salir con el perdón aceptado, con las súplicas aceptadas. Entonces es una oportunidad no solamente para pedir, no solamente para hacer súplicas, sino también es una oportunidad para hacer un compromiso con Dios, para renovar nuestro compromiso con Dios también. Uno de los consejos que se suelen dar para estas noches es, además de hacer pedidos y saber lo que uno va a pedir, obviamente, es comprometerse con Allah subhanahu wa ta'ala de que ese año uno va a dejar de hacer una acción perjudicial, por ejemplo, un pecado, o va a abandonar un vicio de los que tiene, por ejemplo, en su comportamiento. Por ejemplo, una persona que tiene problemas en el horario del rezo, en cumplir con el horario del rezo, ¿sí? Bueno, puede decir, este año me comprometo, y en la noche del Qadr, mientras que hace la súplica, se compromete con Dios, hace un pacto con Dios y le pide, le hace un pedido y le dice, y yo me comprometo a dejar, por ejemplo, este acto, este pecado que hago, o a, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el rezo, como dijimos, a rezar a horario durante todo el año. Y se lo pone como un compromiso y cumple, ¿sí? Porque la noche del decreto es una noche de muchas bendiciones, es una noche frecuentada por los ángeles sin dudas, porque el mismo Corán así lo manifiesta. Y es un momento en el que vamos a dar un testimonio, y que también, además de que Dios mismo va a poner el sello, si Dios quiere, y va a aprobar
esas súplicas que tenemos y va a decretarlas, también vamos a comprometernos con algo que no solamente Dios, sino los ángeles también van a oír, van a ser testigos. Entonces tenemos que después darle mucho valor a eso. Y durante todo el año cumplir con nuestra palabra, inshallah. Y cuando cumplimos con nuestra palabra y nos comprometemos, obviamente vamos a mejorar espiritualmente, por lo tanto ya hay un beneficio y además también el premio siempre es mayor. ¿Por qué? Porque Dios también va a cumplir con nuestro pedido y además va a premiar que somos gente de palabra. Eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver un poquito de qué se trata la noche del decreto. ¿Por qué se la llama Laylatul Qadr? ¿Por qué se la llama la noche del decreto? Esperen que tengo un poquito el anteojo que no veo bien, tiene como una mancha ahí, no sé. Vamos a ver, vamos a limpiar. Bueno. A ver, un poquito mejor. ¿Por qué se la denomina la noche del decreto o Laylatul Qadr? Bueno, existen varias respuestas para esta pregunta. Tenemos en la Surat Ad-Dukhan, ¿sí? Un indicio. En la Surat Ad-Dukhan se habla de una Laylatan Mubaraka, de una noche bendita. Dice, por el libro lúcido, que lo hemos revelado en una noche bendita, porque somos amonestadores, en que se decreta todo asunto prudente. Kullu amrin hakim. Entonces, bueno, aquí el Sagrado Corán nos dice que fue revelado en una noche bendita, ¿sí? Y que en esta noche se decretan todos los asuntos prudentes, o con sabiduría, o sabios. Entonces esto coincide con las numerosas narraciones que dicen o determinan que en la noche del decreto lo que se determina, lo que se decreta es el destino de los seres humanos. Por lo menos lo que va a suceder en ese año hasta el próximo Ramadán. También hay alguna visión que dice que todos los asuntos de su vida hasta el final de su vida se van a ir determinando en la noche del decreto, en la noche del destino, como también dicen. Ahora, una pregunta que surge es, ¿pero cómo? Si nosotros tenemos libre albedrío, ¿Allah acaso va a determinar situaciones que nos van a suceder? Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿No contradice esto la creencia en el libre albedrío? Que ya hemos hablado anteriormente, que nosotros creemos en el libre albedrío por un lado y en el destino por el otro, y en un término medio, un asunto entre dos asuntos, ¿no? Como se explicó. Y en esta cuestión de Laylatul Qadr, en realidad los asuntos que va a determinar Dios y que va a decretar Dios para nosotros están directamente relacionados con nuestro comportamiento, con nuestro esfuerzo esa noche, con ser merecedores de aquello que estamos pidiendo. Entonces tiene mucho que ver lo que Dios va a destinar para nosotros, lo que Dios va a decretar para nosotros, con nuestro propio comportamiento, con nuestra propia forma de llevar nuestra vida. Y lo que va a dar valor también a ese decreto es nuestro comportamiento, justamente. Por lo tanto, no hay una contradicción con la cuestión del libre albedrío, en absoluto. Nosotros vamos a recibir lo que con nuestras capacidades y con nuestro mérito, y por supuesto lo vamos a recibir en manos de Dios, quien es el Todopoderoso, que todos los asuntos vuelven a Dios, como siempre decimos. Él los va a determinar, pero van a tener que ver con nuestro mérito, con aquello que nosotros hemos realizado, con nuestra fe, con nuestra devoción, con nuestra sinceridad sobre todo. Entonces, en esa noche se van a determinar nuestros asuntos de una manera en la que nosotros tenemos una participación también directa. ¿Sí? Es muy importante eso tenerlo en cuenta. O sea, no es que podemos estar todo el año haciendo cosas que no son correctas y esperamos la noche del decreto para hacer súplica, pedir a Dios y
esperar obtener resultados. No. La noche del decreto, así como todo lo que va a surgir en esos pedidos, va a determinar todo lo que va a suceder en el año, de la misma forma, la respuesta a esas súplicas son el resultado de todo lo que fuimos acumulando durante el año anterior, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es que es un juego, digamos, esto, y que vamos a estar cometiendo pecados. Y obviamente todos no somos santos, cometemos pecados, pero lo que quiero decir es que no tomemos esto como un juego. No es como un día del perdón en el que podemos hacer cualquier cosa y al otro día vamos a pedir perdón y ya está. No. Nosotros tenemos que entender esto, que nuestro lugar es el de siervos de Dios, que tenemos que obedecer a Dios. Y Dios, cuando nosotros lo obedecemos, pone todo a nuestros pies. Realmente pone la creación a nuestros pies. Por lo tanto, el Laylatul Qadr, lo que se le da es un premio al creyente por lo que logró, y también se va a determinar lo que viene para el próximo año para él. Y en esa medida también uno puede pedir en las súplicas que Dios no nos pruebe con pruebas muy pesadas, que nos sea más fácil llevar las cosas, etc. Muy bien. Entonces, una visión es que ¿por qué se llama Laylatul Qadr? Es porque en esta noche se determinan los asuntos, se decretan los asuntos. También hay algunas versiones distintas. Dicen que, por ejemplo, algunos han dicho que la noche del decreto es denominada de este modo porque tiene un valor y una nobleza majestuosa. Algunos han dicho también que se denomina la noche del Qadr porque esto también significa valor. Y el Corán, con toda su grandeza y valor, desciende al enviado, que goza de gran valor a través de los ángeles, que también poseen un gran valor. También se ha dicho que esta noche se denominó de esta manera porque fue decretado que el Corán fuera descendido en esta noche. Fue denominada de este modo porque quien permanezca en vela durante toda la noche adorando a Dios será dueño de valor, nobleza y grandeza. ¿Cuál es la noche del decreto? Sabemos que es una de las últimas 10 noches, de las últimas 10 noches impares, y que las últimas 10 noches y los últimos 10 días el profeta acostumbraba a hacer un retiro espiritual, y que las últimas 10 noches las pasaba en vela, rezando especialmente, porque generalmente el profeta siempre en las noches estaba en vela, pero en las noches del Qadr eran noches especiales, en estas últimas 10 noches del mes de Ramadán. Sin dudas, la noche del Qadr está dentro del mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque el mismo Corán dice, lo hicimos descender en la noche del decreto, y también en el mes de Ramadán fue descendido el Corán, como prueba para los hombres y prueba de la guía y el discernimiento. Por lo tanto, la noche del descenso del Corán, la noche del decreto, no hay dudas, está dentro del mes de Ramadán. Muy bien, ¿qué dijeron los imames al respecto? Para darnos unos indicios de cuándo puede ser esta noche de Ramadán. Porque podría haber sido la primera noche del mes, como algunas versiones lo dicen. Podría haber sido la noche del 17, la noche del 19, la noche 21, 23, 25, 27, etc. Sin embargo, en un dicho del enviado de Dios, en la tercera decena del mes de Ramadán, es posible que se encuentre Laylatul Qadr, y él mismo intensificaba su adoración, como dijimos, en este último tercio del mes, en los últimos 10 días y 10 noches. El Imam Sadiq alayhi salam, vamos a ver en una narración, vemos que el imam determina las 2 noches, 21 y 23. Y cuando una persona que le preguntaba le insistió para que el imam determine una de las dos, de estas 2 noches, y la 21 y la de 23, el imam no la determinó, pero dijo: qué fácil que es adorar durante 2 noches para obtener lo que deseas. No obstante, numerosos dichos de nuestros imames infalibles hacen hincapié
sobre la noche del 23, mientras que según narraciones de la escuela de Ahlus Sunnah enfatizan en la noche 27. En una narración del Imam Sadiq alayhi salam considera a las tres noches, 19, 21 y 23. Es decir, hay un hadith del Imam Sadiq que nombra las tres noches. Esta, la del 19, que es la de mañana, la del 21 y la del 23. La determinación de los destinos ocurre en la noche 19. En la noche 21 se consolida y en la noche 23 se decreta o se firma, dice una narración. Por lo tanto, las tres noches tienen un gran valor y es muy importante que las tres noches nos juntemos. Hay otro dicho también muy famoso que dice que quien no puede asistir a las súplicas o a los lugares de reunión y de súplica la noche del 19, la del 21 y la del 23, que lo haga la del 21 y la del 23. Y el que no pueda la del 21 y la del 23, si está enfermo, que vaya arrastrándose en la noche del 23 hacia los lugares de adoración. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay muchos indicios que puede ser la noche del 23, pero no obstante, nosotros podemos hacer el esfuerzo de hacer las tres noches o hacer las 10 últimas noches del mes de Ramadán con los actos meritorios que hay para Laylatul Qadr. ¿Por qué la noche del decreto se encuentra oculta entonces? ¿Por qué no fue más fácil decirnos, bueno, es la noche del 23, vayan, hagan súplica, o la noche del 27, o lo que fuera? En primer lugar, para que el ser humano sea un buscador de la noche del decreto, ¿sí? Para que nosotros busquemos esa noche, para que nosotros persigamos esa noche, para que nosotros nos esforcemos durante el último periodo de Ramadán en la adoración, en el istighfar, sobre todo en el pedido de perdón, en el arrepentimiento, y que también cuando uno va a repetir esta acción, cuando uno, por ejemplo, va a reunirse la noche del 19, la del 21, la del 23, la del 25, la del 27, lo que pide realmente tiene que ser algo muy firme, que no se olvida, que lo tiene claro y que lo va a pedir con mucha sinceridad. Si nosotros tenemos una oportunidad para pedir, bueno, es como cuando nos dicen, a ver, pedí 3 deseos y uno piensa cualquier cosa. No, cuando uno tiene que tomarse el tiempo y esperar el día y estar atento a cuál va a ser esa noche, uno ya piensa y sabe bien lo que va a querer pedir. Y repito, es la noche en la que se determinan los asuntos para el creyente para todo ese año. Entonces lo tomamos con más seriedad. Pero además de eso, además de tomarlo con seriedad, queridos hermanos, hay una cuestión que es fundamental. Y es que en esta noche del decreto, como no sabemos cuál es, vamos a hacer un esfuerzo por acercarnos a Dios. Y todos los esfuerzos que nosotros hagamos siempre por acercarnos a Dios, siempre tienen un gran valor, sobre todo para nosotros, sobre todo para nuestro avance y crecimiento espiritual. Por lo tanto, hay que estar en vigilia y hay que estar muy atentos a estas noches del Qadr, insha'Allah. Muy bien, entonces Dios también, por supuesto, se siente satisfacción porque el siervo se acerque a Él y golpee la puerta de Él una noche, la otra noche, la otra noche, siempre con el mismo pedido, siempre con la misma sinceridad. Es como cuando en esos hadices que Dios no responde la súplica del creyente porque ama la voz del creyente cuando le suplica, el llanto del creyente cuando le suplica, y entonces siempre el premio va a ser más grande. Por lo tanto, no desperdicien las noches del decreto. Muy bien. ¿Acaso la noche del decreto existió para las comunidades anteriores o es que es un beneficio o una merced, mejor dicho, para la comunidad del profeta del Islam? Muy bien, el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, ciertamente que Dios otorgó a mi comunidad la noche del decreto, siendo que ninguna de las comunidades anteriores la tuvieron. Con este hadiz podemos ver que estas mercedes tan especiales, tan hermosas, tan lindas, que desciendan los ángeles, que anoten. Yo a mis alumnos en la escuela les digo, a los más chiquitos en la primaria,
Imagínense que van a un restaurante en donde vienen los mozos, decimos nosotros, los camareros, y entonces con la lista toman el pedido, ¿no? Y después traen todo la mesa servida. De esta forma vienen los ángeles, vienen con esa predisposición de anotar a ver qué desea el creyente, qué desea este siervo de Dios para que Dios se lo otorgue. Entonces aprovechen esa noche, inshallah. Muy bien, es una, como dijimos, es una noche particular o es una merced particular de la comunidad del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Si bien el ayuno no es particular de la umma, ¿sí? Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum, dice el Corán, fue establecido el ayuno como fue establecido a quienes os precedieron. Laylatul Qadr es, según estas narraciones que tenemos, un regalo, un adorno que Dios le da al creyente. Entonces, queridos hermanos, tenemos que también hacer honor como la umma del profeta y estar presentes en esas noches del decreto. Es muy importante eso también. Y así como en la época del profeta, los ángeles, después de tomar, digamos, todos los pedidos, vamos a decir, de anotar los pedidos de los creyentes, se presentaban ante el profeta. Pero hoy el profeta no está presente en el mundo, sin embargo está su regente, está su jalifa, está su imam, el regente en la tierra que es el imam el Mahdi, Ajallahu ta'ala farajahu sharif, y todo lo que nosotros pidamos también los ángeles se lo hacen saber a él. Y no puede faltar el pedido del triunfo del Islam a través del levantamiento del imam el Mahdi. Es el primer pedido que tenemos que tener. El primer deseo que tenemos que tener es el establecimiento del levantamiento del imam, que el imam inshallah aparezca entre nosotros, que el imam inshallah entre el Maqam Ibrahim y la Kaaba nos sorprenda pronto inshallah para llenar la tierra de justicia como fue llenada de injusticia y opresión. ¿Por qué fue descendido el Corán en la noche del decreto? Dado que en la noche del decreto se determina el destino de un año de los seres humanos según sus méritos, volvemos a repetir, estos deben permanecer despiertos durante toda la noche, arrepentirse y volverse hacia Dios para ser mejores merecedores de la misericordia divina. Si en los momentos en que determina nuestro destino el hombre no debe permanecer dormido y no debe ser negligente ni estar desatento en estos momentos, pues en este caso no contribuye a su buen destino. El Corán, debido a que es un libro que juega un papel trascendente en el destino y distingue el rumbo de la felicidad y la orientación de los seres humanos, debe ser descendido en la noche del decreto, en Laylatul Qadr, que es la noche de los destinos. El Corán es el Furqán, es el que separa la verdad de la falsedad, lo bueno de lo malo, lo lícito de lo ilícito, y por esa razón es descendido en esta noche, en la noche del decreto, en estas noches que están por venir, inshallah. Por eso es digamos, la noche del decreto, la noche que tiene el honor de haber recibido la revelación del libro sagrado del Islam, la última revelación, alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.